Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Pensé que no aparecerías, Lada. ¿Y por qué estás de humor hoy? Estás impecable de pies a cabeza. El estado de ánimo de alguien que no quiere que lo despidan. Ah, Lada, te lo advertí, ¿no? Pero ayer tuviste ese loco impulso de romper las reglas de esa manera y además, la jefa Alec te atrapó. Tuviste mucha suerte de no ser despedida. Pensé que no habría forma de que salieras de esta. Apenas lo logré, Pinuch, pero tuve la suerte de tener la oportunidad de redimirme. Ese es un lugar de trabajo, no un rincón de chismes. Si quieres charlar, ¿por qué no renuncias y te vas a casa? Buenos días, Wandy. Cholada juntó respetuosamente las manos en un saludo tradicional hacia Wady, la recepcionista principal. Por su tono de voz y su mirada profunda, estaba claro que Cholada era el objetivo de un golpe directo y que Nuch había quedado atrapada involuntariamente en el fuego cruzado. Para evitar más problemas, Nuch regresó rápidamente al trabajo y dejó a Cholada sola con Wady, quien claramente tenía algo en mente para ella esa mañana. Cholada, ven conmigo. Pero es hora de empezar a trabajar con Wady. Necesito ayudar a Pinuch. Eso no es asunto tuyo. Hay otra tarea esperándote. Espero que la brillante Cholada, que se cree mejor que los demás, lo puede manejar bien. Todo había comenzado. La prueba de venganza de Apo estaba en pleno apogeo, con Wayne al frente de la misión de atormentarla. Las miradas de los demás empleados del hotel lo decían todo. No solo no era bien recibida por ser una recién llegada, a diferencia de Metagui, sino que Chonlada también se había convertido en el centro de los comentarios negativos. ¿Pero de quién era la culpa? Solo ella misma, por sus decisiones imprudentes que había causado problemas, porque el tono de Wayne al decir brillante no sonaba como un cumplido. Hoy, la jefa Lake dijo que no vendría al hotel, ¿verdad? Solo vine a ver los resultados. Apo bajó a la planta baja del hotel, atravesó el vestíbulo donde se encontraban dos recepcionistas, observó atentamente el entorno antes de volverse hacia Prim, su asistente, que se había detenido a su lado. Jefa Lick, ¿está buscando a alguien? Chomlada ya dimitió, ¿no? No lo creo. Kun Wady no nos ha informado de nada al respecto hoy. La empresaria frunció el ceño, sorprendida por el resultado inesperado. Apo estaba segura de que la molesta recepcionista se habría equivocado a primera hora de la mañana, obligándola a dimitir, ya que no había una tercera oportunidad. Sin embargo, incluso después de haberle encomendado a Wade la tarea de supervisarla, ¿por qué su asistente aún no había recibido el informe que tanto esperaba? Mire ahí, a la señorita Chonlada está hablando con un invitado. ¿Aún no hay errores? ¿Qué dijo, jefa? Prin, pídele a Wading que se reúna conmigo en mi oficina. Sobre la empleada Wading, ¿ha completado la evaluación? Sí, jefa Lake, he observado a la señorita Chonlada en casi todos los pasos y le he asignado tareas difíciles durante todo el día. No quería que se quedara aquí y causara problemas al hotel, pero para mi sorpresa, no cometió ni un solo error. Puse a prueba sus habilidades al hacer que resolviera problemas con el equipaje, se ocupara de los huéspedes molestos debido a errores en las reservas del sistema e incluso ayudara en situaciones que requerían servicios para visitantes extranjeros. Habla inglés con fluidez y no tuvo problemas para comunicarse con otro empleado experimentado que se trasladó desde una ubicación diferente. La señorita Chonlada se adoptó mejor. ¿Ningún error? ¿Ni siquiera uno? No, señorita. Por eso no encuentro justificación para despedirla. No ha infringido ninguna norma y ha tenido un buen desempeño. Fue algo inesperado, completamente diferente a lo que Apo había previsto. Aunque no le gustó, parecía que su decisión de dejar que la empleada problemática siguiera trabajando no había sido un error. Y teniendo en cuenta que Wading, un profesional experimentado e imparcial dentro del equipo de Wading, lo estaba confirmando,
No había motivos para que Apo durara. Aún así, el resultado no le sentó nada bien. Si quieres que encuentres una razón para despedirla, eso no será necesario. Sigan evaluando de manera justa e imparcial sin perjuicios. Entendido, jefa Lick. Si el nuevo empleado comete algún error, Wading, infórmame inmediatamente. Apo creía que su decisión no había sido un error, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que se produjera el resultado esperado. Si no era hoy, tal vez en 3 días o en una semana. Esa joven recepcionista llamada Chomlada seguramente tendría que despedirse del hotel. Lada, creo que el mes que viene me cambiaré al turno de noche. ¿Por qué, Pinuch? El turno de día es mucho mejor. Es que últimamente la jefa Lek viene a evaluarme con demasiada frecuencia. Siempre me pongo nerviosa, especialmente los días que trabajo contigo, Lada. Siento como si ella estuviera siempre cerca. La jefa Alex solo quiere encontrar un error para poder despedirme. En cuanto cometo un error, me voy. La idea de que la jefa Leg o Kun Apo era una persona generosa, dispuesta a dar segundas oportunidades como parecía creer Pinuch, estaba muy lejos de la realidad del hada. Lo que veía era una mujer resentida, acostumbrada a usar su influencia para conseguir lo que quería. Prueba de ello era que Wayne había sido asignada para presionarla sin parar durante la última semana.